Bien, hermanos, ustedes tienen ahí seguramente la mayoría del boletín, así que van a tener el texto para acompañar un poco el mensaje. Igual no se anticipen. Si quieren, síganlo y si no, me escuchan. El mensaje de hoy se titula ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y esta pregunta, supongo que a los que conocen un poco de las palabras de Jesús y del Nuevo Testamento no le debe resultar desconocida. Cierto es que no es novedad, hemos hablado mucho ya esta mañana acerca de la Biblia y de cómo Dios nos está impulsando a escudriñar la palabra, a profundizar en la búsqueda de Él y de comprender mejor su historia y desde ahí nuestra historia. Pero lo que sí es claro, aunque no es nuevo esto, es que si Dios está haciendo énfasis una y otra vez sobre este punto, es porque hay una importancia que Dios le da a la centralidad de la palabra en nuestras vidas, cosa que no es novedad, no de este año, de siempre, pero que evidentemente Dios quiere de una vez por todas revelarnos cosas nuevas, cosas profundas de su ser, de sus planes, de sus propósitos y de sus propósitos para con nosotros. Es interesante que cuando Jesús comenzó a caminar los días de su propósito, lo que describimos, y de hecho el material que vamos a estudiar lo describe como el comienzo del ministerio de Jesús, hubo una frase que usó con mucha frecuencia, ¿sí?, que tenía para los judíos una connotación mucho más profunda de lo que nosotros entendemos, ¿sí? Y de alguna manera yo digo que le daba auspicio esa frase a su ministerio, que lo publicitaba, ¿sí? O sea, era una marca de su ministerio y de alguna manera cuando él daba sus enseñanzas era un auspicio porque marcaba un poco el sentido del ministerio que él tenía. Y esta frase era: ustedes han oído que fue dicho, oyeron que fue dicho, ¿sí? Han escuchado que se enseñó tal y tal cosa en el Sermón del Monte, lo van a encontrar en más de una oportunidad esta frase. Y después de mencionar aquello que se oyó que se había dicho, él dice, pero yo les digo, ¿sí? Y lo que él hace en ese proceso, ¿sí?, es traer una nueva revelación, una nueva interpretación de algo que habían oído que se dijo de una manera, pero él entonces venía a decirlo de esta otra manera, agregando, modificando, reinterpretando, desafiando, ¿sí? Y esto marcó sin lugar a dudas una revolución que hizo impacto en la vida de aquellos que lo escucharon, ¿sí? Y no era una casualidad. Esto tiene que ver con que entre los judíos, ¿sí?, los rabinos interpretaban la ley. Y cada uno en su interpretación, además del texto, de lo que la misma palabra decía, la palabra por sí sola no podía ser definida, ¿sí? Es decir, la Biblia dice y decía, ¿sí?, la Torá para los judíos, el Pentateuco decía que había que guardar el sábado, que el sábado era para descansar, que era el día del Señor. Ahora, ¿qué significaba guardar el sábado? Porque ese día nos levantábamos, se levantaban igual, comían igual, se vestían, andaban, ¿sí? Entonces, ¿qué significaba guardar el sábado? ¿Se podía cocinar o no se podía cocinar? ¿Se podía caminar o no se podía caminar? ¿Quién decía cuánto y de qué manera? Entonces los rabinos se dedicaban a esto, ¿sí? Y Jesús era un rabino para los judíos, que venía a traer una nueva forma de interpretar esa misma ley. Y eso generó una revolución. Lo que Jesús estaba haciendo era introducir una revelación nueva, fresca, actual de las verdades eternas de Dios para ese momento en la historia. Entonces, por eso, lejos de abolir la ley, Jesús aseguró que vino a la tierra para cumplirla. Ustedes pueden encontrar esto en Mateo 5:17. Él dijo, no vine a abolir la ley, es decir, a derogarla.
a sacarla de vigencia o a ser un transgresor de la ley, sino todo lo contrario, vine a cumplirla. Pero cumplir la voluntad de Dios expresada en su palabra en ese momento histórico exigía la búsqueda de una revelación pertinente a esa realidad, antes que la repetición de lo que otros habían revelado para otro tiempo. Ese es el gran desafío que tenemos nosotros hoy. Pero ya lo tenía Jesús en su tiempo. Jesús llega y antes que él habían habido otros rabinos, habían habido otros maestros, ¿sí? Los que nosotros tenemos demonizados como fariseos, escribas, eran grupo de rabinos, de gente que interpretaba la ley y que decía qué era lo que se podía hacer, qué era lo que no se podía hacer, qué significaba lo que la palabra decía, ¿sí? Y entonces cada uno seguía las enseñanzas de aquel rabino que le resultaba más afín. De alguna manera, salvando las distancias históricas y las distancias de contexto, de alguna manera es lo mismo que sucede hoy con las distintas religiones y denominaciones. Dentro nomás de los evangélicos, en este tiempo estamos en una revolución, hace ya como 2 o 3 décadas, donde se ha ido perdiendo el denominacionalismo, que era, las distintas denominaciones eran distintos rabinos que nos interpretaban la forma de vivir la vida cristiana. Jesús llega a un contexto así. Los judíos eran un pueblo, pero había rabinos, había sinagogas y había personas que interpretaban la ley. Y él vino a dar una nueva interpretación de la ley. Esa nueva interpretación para muchos era desconocer la ley. Para muchos era abolir la ley, ¿sí? O vivir fuera de la ley. Y entonces por eso Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Y traigo una nueva revelación, una revelación para este momento en la historia de qué significa cumplir la ley. Y entonces, como no me quiero ir demasiado porque ya tengo 5 puntos más antes de seguir, vamos al pasaje. Mateo 16, 13 al 20 dice así, yo lo leo aquí, está en el boletín de la Reina Valera Contemporánea. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús el Cristo. Es muy interesante todo lo que se revela de este pasaje y todo lo que necesitamos caminar aprendiendo de él para tener revelación nosotros hoy. El primer punto que veo yo acá es una revelación comparada y quizá hasta prestada. Para nosotros, y esto es algo que vine procesando esta semana más, y ayer volví a leer el pasaje, estábamos tomando unos mates con Rosa a la mañana y la detuve, ella estaba estudiando, le interrumpí el estudio y le dije, mirá, qué bárbaro, ¿no? Porque hay cosas que nos cuesta entender o que no le damos la importancia y la relevancia que tienen de lo que dice la palabra y a veces hasta nos pasan por alto porque nosotros ya tenemos la historia narrada, ya conocemos el final de la historia y empezamos el principio conociendo el final. ¿A cuánto les molesta que le cuenten el final de una película?
a mí ya me desanima para lo que viene. Porque uno ve toda la historia de la película y la va mirando sabiendo que ya conoce el final. Y sabe no solo el final, los pequeños desenlaces de cada tramo de la película. ¿Qué va a pasar con esta situación? ¿Qué va a pasar con esta historia? La novela son la excepción, ¿no? Porque siempre el galán gana, se queda con la pobrecita. Uno ya conoce la historia, todas las novelas terminan más o menos parecidas. Pero las películas, ¿sí? Y los libros de historia tienen esto. Por eso justamente en parte la propuesta de este estudio de la Biblia de manera cronológica es tratemos de entender cronológicamente cómo se fue construyendo la historia de Dios en la palabra. Porque a veces ya tenemos salteados así los puntos y entonces nos falta la construcción. ¿Cuántos leen el Sermón del Monte sabiendo que Jesús es el Cristo, el Mesías? Yo lo leo así. El Sermón del Monte es uno de los primeros sermones que dio Jesús en su ministerio. Y nosotros lo leemos sabiendo que eran las palabras del Mesías, del ungido de Dios. Ahora, no es lo que ocurría en ese momento. ¿Cómo veían los judíos a Jesús? Los judíos lo consideraban un rabino, un maestro de la ley. Eso era Jesús. No voy a contar hoy toda la historia. Rob Bell la cuenta muy bien. La cuenta en un pequeño video, pero habla mucho sobre esto en un libro que se llama Una obra de arte original, que se los recomiendo que lo lean. Y él hace un poco de toda esta descripción, de toda esta historia, ¿no? De cómo se formaba un rabino y de cómo los rabinos iban escogiendo a aquellos estudiantes que se iban a convertir en sus discípulos. Esta imagen, esta idea de los discípulos que siguen a Jesús no fue una idea que se le ocurrió a Jesús. Así era la dinámica de formación de los rabinos con sus estudiantes y los seguían. La gran revolución que hizo Jesús fue que al pescador que eligió, a los que estaban trabajando con las redes, eran muchachos que ya habían sido rechazados, ¿sí?, sacados de la lista de otros rabinos. Y entonces Jesús los eligió. Ellos estaban ahí porque ningún rabino los había elegido antes. Tengan en cuenta que los niños estudiaban en la sinagoga, no había otra escuela. Así que el rabino era el maestro y el libro de estudio era la Biblia. Y entonces esos muchachos ya habían salido del sistema educativo porque los rabinos no lo habían considerado lo suficientemente bueno como para seguir en la escuela de formarse como otro rabino. Y Jesús lo va a buscar ahí donde estaban, siguiendo seguramente el oficio familiar, para convertirlos en un discípulo de él. Por eso los judíos lo veían a él como un rabino más, que él había hecho todo ese camino y se había formado en la sinagoga. ¿Recuerdan que a los 12 años la mamá lo perdió? ¿Por qué? Porque él se quedó en la sinagoga. ¿Por qué era un metido? No, todos los niños de 12 años a esa edad estaban aprendiendo la Biblia en la sinagoga. Y él se quedó y empezó a revolucionarlos con sus pensamientos a esa edad. Así que seguramente él sí que calificó y llegó a ser un rabino. Por eso tenía la autoridad para llegar a una sinagoga y abrir el libro de la ley. Entonces, para los judíos, él era un rabino, era un maestro de la ley. Y en esa condición, para muchos era un hereje, porque traía cosas nuevas, formas nuevas de interpretar la ley. Sanó a un enfermo en un sábado y el sábado no había que trabajar. Y evidentemente los que lo condenaban seguían a algún rabino que tendría entre las listas de las prohibiciones en su interpretación de qué significaba guardar el sábado, que sanar a un enfermo era violar el reposo del sábado. Y sin embargo, para muchos otros, era un gran maestro que tenía mucha autoridad y que evidentemente estaba revolucionando sus vidas. Por eso, ante la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos acerca de quién decía la gente que era él, la respuesta se enmarcaba en la comparación que los judíos podían hacer con lo que ya conocían, ¿sí? Nosotros comparamos a la gente con lo conocido, todos hacemos eso, comparamos con algún parámetro que para nosotros significa algo bueno, importante, ¿sí? Por eso cuando surgió Messi en el fútbol, todos lo comparamos ¿con quién? Con Maradona.
porque era la mejor comparación que podíamos tener, en cuanto al fútbol por lo menos. Pero Messi cobró vuelo propio y hace algo tan formidable, ¿no? Dicen que lo único que le falta para sobrepasar a Maradona es ganar un mundial, y esperamos que eso sea este año. Pero sin embargo, es tan grandioso lo que hace, tan magistral, que se nos ocurrió, a alguien se le ocurrió, el año pasado hasta lo incluimos en algún mensaje, que hay un nuevo adjetivo para describir cosas demasiado grandes, que es inmesionante. ¿Por qué? Porque tendemos a buscar formas de comparar lo que estamos viendo nuevo hoy. Entonces, si algo nos parece muy grandioso, muy importante, muy grosso, muy majestuoso y no tenemos otra forma de compararlo, buscamos otros adjetivos. Y entonces decimos, este se parece a tal. Esto es inmesionante, es como un Messi. Los judíos hacían eso. Entonces, evidentemente, para muchos, para aquellos que reconocían ese don especial de Jesús, buscaron a alguien dentro de su historia con quien compararlo. Alguno de sus líderes más importantes, alguno de sus maestros, ¿sí? De sus profetas, de aquello que reconocían en Jesús. ¿Qué estaban reconociendo en Jesús? Porque comparaban con los demás a un gran maestro. Entonces, cuando Jesús le pregunta, ¿qué le responden? Y mira, algunos dicen que sos Elías, un gran personaje, un ídolo, un héroe para los judíos. Otros dicen que sos Jeremías o alguno de los profetas, es decir, también en función de, esto es lo mismo que acá nosotros, ¿no? Los brasileros dicen, no, el mejor es Pelé. Entonces seguramente, según el mejor significado que tuviera para cada uno de los judíos, alguno de esos héroes, ¿sí? Dirían, es un Abraham, es un Eliseo. Lo comparaban con los grandes personajes conocidos para los judíos. Esa es la respuesta que le da los discípulos a Jesús acerca de lo que la gente decía que era él. Porque esta frase, que no lo aclaré antes, ¿no? Dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esa era la forma en la que él se hacía llamar, el Hijo del Hombre. O sea, estaba hablando del mismo. Ahora, después de esa respuesta, entonces Jesús le pregunta a ellos, a sus discípulos, a los que estaban cerca de él, a los que lo estaban conociendo en una experiencia nueva, que estaban cerca de él, a ver, ¿quién dicen ustedes que soy yo? La verdad es que la respuesta resultó novedosa en ese momento, aunque para nosotros es normal. Y por eso a veces se nos pasa de alto este pasaje. El significado, el quiebre que hay en ese momento con sus discípulos. Porque la respuesta que le da Simón es, vos sos el Cristo o el Mesías, el ungido, ¿sí? Según la traducción. El Cristo es la palabra del griego y Mesías es la palabra del hebreo para el mismo significado, que era el ungido, la promesa del Salvador que enviaba el Señor a su pueblo Israel. Y entonces lo que para nosotros es un dato sin novedad, en ese momento era una revolución para el resto de los discípulos. Y no solo eso, Jesús confirma la revelación de Simón. Sinceramente, para mí me resultó extraño esto. Como les digo, porque no entendía de qué se trataba. Pero claro, se trataba de esta situación. Para los discípulos también. Jesús era el maestro, era un rabino. Ellos salieron detrás de Jesús porque era un rabino que los había elegido cuando otros lo habían rechazado. Pero no salieron detrás del Mesías, no salieron detrás del Cristo. Y les digo mucho más. Nadie lo veía a él como el Mesías porque los judíos estaban esperando al conquistador, estaban esperando a un David que viniera a establecer su gobierno, su reino. Aunque los judíos en esta época no estaban exiliados en otra tierra, estaban en su propia tierra, estaban bajo el dominio de un imperio que no era el judío, bajo el imperio romano. Y habían perdido poder, habían perdido control, habían perdido identidad, tenían que tributar impuestos a otro gobierno. Y entonces, en la perspectiva de los judíos,
El Mesías, el ungido, el Cristo, era el gran Salvador que venía a gobernar a Israel y venía a levantarlo como nación. Y en ese momento, más que nunca, los que lo esperaban como alguien que venía a recuperar el imperio de Israel. Así que un rabino podía ser impresionante, podía destacarse como ninguno, podía ser de lo mejor, pero sin embargo seguía siendo un rabino en su comparación. En ese contexto, Simón le dice: vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simón, al igual que la mayoría de los judíos, conocía la ley, pero a diferencia de los demás, pudo, al estilo de su maestro, decir: oíste que fue dicho, pero yo te digo. Tuvo una nueva revelación de Dios. Y por eso Jesús le dice en el versículo 17: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Simón tuvo una nueva revelación. Y de alguna manera, de la misma manera que Jesús lo estaba haciendo y revolucionando a todos, diciéndole: oíste que le dijeron que esto significaba esto, pero yo les digo que significa esto otro. Simón le dijo a Jesús: mirá, voy que te dicen que vos sos Jeremías, que sos Elías, pero yo digo que vos sos el Cristo. No lo había escuchado de nadie, porque Jesús no le había dicho, Jesús no se había presentado como el Cristo. Él se había presentado como Jesús. Y entonces él le dice: bien, porque no te lo dijo nadie más. Esto es revelación de Dios, esto es lo que yo quiero. Serles revelado, que ustedes puedan encontrar una nueva revelación, no una revelación prestada, no leer y repetir comparando situaciones con lo que a alguien se le reveló antes, entonces yo uso eso para comparar y revelar ahora. La búsqueda de la historia nos tiene que servir para tener una revelación hoy. No es que lo del Cristo no estaba escrito, pero era una revelación nueva que no había venido y que no tenía punto de comparación. Y entonces es en ese momento que Simón recibe de parte de Dios la revelación nueva. ¿Qué revelación estás buscando del Jesús que está caminando hoy entre nosotros? ¿Cuál es la revelación que estás buscando? ¿Qué le responderíamos hoy al Maestro si nos hiciera la pregunta que le hizo él a sus discípulos en ese momento? ¿Qué responderíamos? ¿Qué podés responderle al Señor si te dice: ¿quién decís que soy yo hoy? ¿Cuál es tu respuesta hoy en nuestra realidad, en nuestro momento de la historia, con las necesidades que hay hoy, con la realidad que se vive hoy, con el Jesús que camina estas calles y con el Cristo que este país, esta ciudad, nuestros barrios están esperando? Porque todos están esperando un Cristo, todos están esperando un ungido, pero cada uno le pone el título, el rótulo y las características de lo que tiene como esperanza. Los judíos esperaban un formato. Hoy en nuestro país de nuevo se reaviva la discusión de la derecha y de la izquierda y la inseguridad en el tope, ¿sí? Y las soluciones que cada uno cree que se le tienen que dar. Y esta semana el diario nos habló del linchamiento, ¿no? Políticos que lo rechazan de plano, pero no dan ninguna solución ni respuestas adecuadas a lo que genera eso. Políticos que lo están avivando aunque dicen que no, salen a justificarlo, entienden a la gente, de alguna manera lo incentivan, pero después dicen: no estoy de acuerdo. Y gente que espera, algunos una forma de solución, otros otra forma de solución. Y están viendo a ver si hay un Cristo o un equipo de Cristos que se levanten para salvarnos. En ese contexto, ¿cuál es la respuesta de Cristo que nosotros estamos dando? ¿Cuál es la revelación de Cristo
que tenemos para hoy. ¿Es una revelación nueva y propia la que estamos buscando o estamos tratando de comparar y de prestar revelaciones? De eso se trata esta pregunta. Ahora, va más allá. Va un poco más allá esta historia. Y esto es lo que me parece que es más significativo para nosotros, para mí, para vos, como hijos de Dios y como objetivo de sus planes y medio para el cumplimiento de sus planes, porque no solamente somos fin para el Señor, somos un medio, somos una herramienta en manos de Él. Fíjense que el pasaje continúa. Es tremendo lo que ocurre. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice, bien Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló ningún hombre, sino que te lo reveló el Padre. Entonces Él le dice ahora, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Tremendo lo que ocurre acá. Es tremendo. ¿Por qué? Porque Simón y los discípulos conocían a Jesús, a la persona. Y cuando Jesús le pregunta, ¿quién soy yo?, Simón le pone nombre de propósito a Jesús y le dice, vos sos el Cristo, vos sos el Mesías, vos sos el ungido. Le pone nombre de propósito. Conocía a Jesús, no conocía a Cristo. Y descubre a Cristo, el propósito en Jesús, y le pone nombre. Y entonces lo mismo hace Jesús ahora con Simón. Vos me descubriste a mí, yo descubro tu propósito. Vos sos Pedro, que significa piedra. ¿Y por qué le pone ese nombre? Porque le dice, en esta piedra voy a fundar mi iglesia. Te voy a usar de fundamento para el tiempo nuevo que viene. Tremendo. En la revelación que Simón tiene de quién era Jesús y de sus propósitos, cuando se le revela el Cristo, conoce a aquel que le da propósito y recibe nombre de propósito para su vida. O sea que descubrir en toda su dimensión a Jesús, comprender su propósito hoy, aquí y ahora en medio nuestro, produce que a nosotros nos sea también revelado cuál es su propósito para nuestras vidas. Cuando se nos revela el Señor y ya no me lo están contando, sino que a mí se me revela quién es Cristo. ¿Quién es Jesús, el Cristo? Entonces me es impartida la revelación a mi vida de cuál es el nombre de mi propósito y sus planes para mi vida. Ahora, no queda ahí, porque con el propósito también viene la autoridad. Luego de impartirle propósito, Jesús le imparte a Simón la autoridad. Dice que le entrega la llave del reino con las cuales podrá atar y desatar, es decir, traer una nueva revelación, al igual que él lo hacía. Y lo mismo hizo luego, lo pueden ver en Mateo 18:18 con el resto de los discípulos, y le dice, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Atar y desatar no tenía solo que ver en los tiempos de Jesús con esclavizar a los demonios y liberarnos de la influencia del mar, ¿sí? Nosotros que acostumbramos a poner algunos clichés evangélicos, ¿no? Y que como todo, no solo los evangélicos, a las palabras le empezamos a dar un significado y a veces nos cuesta darle otros, ¿no? Esta semana, justamente, entre paréntesis, hablaba con Rosa de una palabra que nos llega a uno de los pastores de la iglesia, nos la comparte, y empezamos a hablar de esto, ¿no? Y decíamos, ojo con el término bendición, porque creemos que hablar de bendición es hablar de que Dios nos dé lo que estamos esperando, las cosas que anhelamos, que cumpla nuestros deseos, que nos dé la casa que queremos, el auto que necesitamos, el recurso que queremos tener, la esposa, la novia, el esposo, el novio, lo que anhelamos. Y eso es la bendición de Dios. Pero no solamente eso es bendición. La bendición de Dios va muchísimo más allá de eso. Pero a veces acotamos el significado de las palabras, mucho más cuando no entendemos el contexto en el que nacieron estas palabras.
Y este atar y desatar no nació en las épocas de Jesús como un atar demonios y desatar demonios y desatar personas. Tenía que ver con esta dinámica que les relataba antes. Los rabinos interpretaban la ley. Y entonces, por ejemplo, un rabino diría que, usando de nuevo el ejemplo del día de reposo, ¿sí?, caminar, no sé, más de 3 kilómetros el sábado era violar el día de reposo, menos de 3 kilómetros no. Otro rabino lo interpretaría diferente y diría, la verdad es que con el caminar no hay ningún problema, el problema no es caminar, hace bien a la salud, el problema es trabajar. Si vas a ejercer tu trabajo, entonces ahí estás violando el sábado, ¿sí? Pero había que definir, bueno, ¿qué es trabajo? Y entonces ahí también venía toda una lista de cosas y los rabinos se dedicaban a eso, a escribir. El conjunto de eso que escribían se llamaba yugo. Y entonces después las personas seguían el yugo del rabino tal, el yugo del rabino tal, y decían, yo sigo el yugo de tal y el yugo del otro tal, que era el listado de las cosas que los rabinos permitían o prohibían hacer. A lo que permitían hacer lo desataban y a lo que no permitían hacer, a lo que prohibían hacer, era lo que ataban. Entonces, atar y desatar significaba poder interpretar la ley y determinar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Y le dice a sus discípulos, ustedes ahora van a poder atar y desatar. Y lo que aten y desaten acá, lo atan y lo desatan en el cielo. ¿Se dan cuenta la importancia de la revelación? Pero la importancia que tiene eso para nosotros hoy. Porque hoy esta historia que nosotros estamos viviendo, este contexto y este tiempo necesita una revelación nueva de la palabra de Dios que es eterna y que no cambia, pero para que le podamos decir a la gente hoy en tu contexto, en mi contexto, en esta realidad, esto es lo que tenemos que atar y esto es lo que podemos desatar. De eso se trata esta experiencia. Y Jesús dijo, y en ese contexto es esa canción, nosotros nos la acordamos más por Danilo Montero, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y entonces hablamos del yugo, del caballo, ¿no?, de algo pesado. Pero en realidad lo que Jesús le estaba diciendo, lo que yo ato y desato es más fácil que lo que atan y desatan otros rabinos que le están poniendo pesadas cargas de cosas que tienen que cumplir, de cosas que no pueden hacer. Vengan a mí, les decía el rabino Jesús, que es más fácil mi yugo, es más liviano, no tiene tantas exigencias, no es tan religioso. ¿Cuánta religiosidad hay hoy en nuestro tiempo, en nuestro contexto, que tenemos que romper? Qué bueno sería que se levante una generación de discípulos de Jesús que pueda revelar un yugo más fácil y que pueda traer alivio en medio de tanta religiosidad. De eso se trataba lo que Jesús estaba hablando con los discípulos en este incidente. Miren si no tenía una connotación altísima. Y entonces Jesús les estaba entregando a sus discípulos la autoridad para traer una nueva revelación de la palabra, fresca, autóctona, atinente al contexto y las situaciones en las que deberían ministrar, y es la misma autoridad, de nuevo, que Dios quiere derramar sobre nosotros hoy. Y es el desafío que tenemos cuando nos introducimos en el estudio de la palabra. ¿Para qué estamos viniendo a estudiar a las 10 de la mañana la historia y vamos a leer? ¿Para tener una revelación comparada y prestada? En este caso, para agarrar el librito que crearon en Estados Unidos, que está buenísimo, pero que venimos hablando con los pastores, algunas cosas le vamos a ayornar. Y de lo que ellos entendieron y revelaron, lo comemos así, listo. Y entonces repetimos la cronología ahora porque nos conocemos la historia de memoria. No, no tiene ningún sentido. No es para eso que estudiamos la palabra. Necesitamos una revelación nueva, fresca, poderosa del Señor. Y el Señor nos está invitando a conocerle a Él en persona. Y hoy lo cantamos, quiero entregarte el control, quiero darte mi vida, quiero conocerte, quiero que te revele a mi vida, quiero, cuando escucho tu voz, entiendo tu voluntad. Todas esas cosas que cantamos se tienen que convertir en una realidad que nos lleve a que Cristo nos sea revelado, para que entonces
sea revelado en Cristo nuestro propósito y el Señor nos invista de la autoridad que viene con el propósito de atar y desatar en su nombre una nueva revelación fresca de lo que Cristo es. Y no termina acá. Porque lo último con lo que concluyo, que también al principio no lo entendía, es que el propósito no se publicita. Jesús, le hace a sus discípulos un pedido. Les pide que no salga a hacer publicidad de cuál era su misión. Yo primero no lo entendí esto de entrada, pero dije, ¿cómo? Si él ya está caminando, claro, porque yo en mi concepto ya lo tenía a Jesús Cristo, la misma cosa, caminando por la tierra de los judíos. Jesús le dice al final, en el versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que era el Jesús el Cristo. Pero la gente sabía que era Jesús el rabino, no Jesús el Cristo. Y eso es lo que yo primero entendía. Pero ¿por qué le dice que no digan que Cristo si ya él se está moviendo y está ejerciendo su ministerio? Claro, porque lo estaba ejerciendo como un rabino, no como el Cristo. Y me pareció tan interesante esto. Para la gente que estaba conociendo a Jesús al igual que los discípulos, pero el Cristo debía serles revelado por el Padre, necesitaban ser influenciados por el ministerio de Jesús. Por eso Jesús le dice, no salgan ahora a hacerme publicidad. Yo no necesito que la gente se entere por ustedes que yo soy el Cristo. Yo no necesito que ustedes le cuenten a los demás, che, mirá de quiénes somos discípulos. Nosotros somos discípulos del Mesías. Este es el Cristo. Jesús no le interesaba eso, porque de hecho iba a generar más confusión, más problemas, más conflicto. Encima de que viene a revolucionarnos todo, encima se arroga a ser el Cristo. De hecho, en un momento eso ya no se contuvo más y salió a la luz. Pero había un tiempo para eso, había un momento. Y Jesús no quería publicidad gratis. Jesús lo que quería era que la gente tuviera un encuentro con Él. Él no se arrogaba nada, simplemente sabía que había venido para revelar al Padre, para revelar sus propósitos y que había un plan. Recién a los discípulos, a partir de ahí, les empezó a hablar en el capítulo siguiente de cuál era el camino que él iba a recorrer y del que iba a padecer, de que iba a morir. Y fíjense que por contarles eso, que era parte del camino del Cristo, Pedro, que acababa de ser investido con tremendo propósito, le empieza a llenar el oído a Jesús diciéndole, no, que eso no te acontezca. Y versículos después en el relato, no sabemos en la historia, pero sí en el relato bíblico, Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque al poco tiempo de haberle sido revelado, quiso empezar a ser un estorbo en el propósito de Jesús. Y casi que en ese momento Jesús como hombre de haber pensado, ¿para qué, Padre, se lo revelaste? Ahora que lo sabe, en vez de facilitarme el camino, me lo complica. Así que cuánto más se le podía complicar a Jesús si encima salían a divulgarlo por todos lados, imagínense. Porque no se trata de hablar. De nuevo acá me acuerdo de esa frase de San Francisco de Asís, ¿no? Predica el evangelio en todo tiempo. Si fuera necesario, usa palabras. Las palabras son lo último. Lo que Jesús necesita es una experiencia, lo que Jesús quiere, anhela, es que tengamos una experiencia con Él, personal, donde se nos revele su propósito, que Él es el Cristo, que Él vino para salvarnos, que Él vino para darnos vida nueva, que Él vino para renovar nuestro ser, que Él vino para cambiar nuestra realidad, que Él vino para cambiar nuestra existencia. ¿Y cómo se le revela eso a la gente? Cuando nosotros comenzamos a caminar esa experiencia con Él. Y entonces, si yo camino con Cristo y Él se me revela a mí, lo conozco en toda su intensidad, en toda su dimensión, entonces Dios me da propósito a mí, me llena y comienza a manifestarse a través de mí. Y entonces la gente me ve a mí y ve a Cristo. Me ve a mí y conoce al Señor. Llega a Cristo y se le revela a Cristo. Conoce a Cristo, conoce el propósito de Cristo para su vida. Y si está dispuesta, empieza a caminar en ese propósito. Esa es la dinámica que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas.
Jesús no necesita que le hagamos publicidad, está deseando que nos acerquemos a Él, que recibamos una revelación nueva de su persona y su propósito. Anhela que esa experiencia de comunión, en esa experiencia de comunión, impartirnos nuestro propósito y la autoridad para ejercerla, para que podamos atar y desatar. Y espera que no salgamos a publicitarnos nosotros. De la misma manera que no espera que salgamos a publicitarlo a Él. Yo soy Sergio, no soy un ungido, no soy un Mesías, no soy el mega profeta, no soy un pastor, soy Sergio. Y Dios me ha nombrado con propósito. Y Dios no quiere que nosotros salgamos a hacer publicidad del nombre de nuestro propósito. Él lo que quiere es que ejerzamos el propósito, ejercitemos, lo llevemos adelante, que caminemos en el propósito. Si yo, en vez de decir que soy profeta, profetizo, la gente va a reconocer en mí mi propósito, el nombre de mi propósito y lo que Dios ha puesto en mí. Ahora, porque yo diga lo que soy, la gente no es transformada. Y entonces la gente no necesita títulos, la gente no necesita spots publicitarios, la gente necesita al Cristo revelado a través de nuestra vida para que se le revele también a sus vidas. Y por eso entonces no espera a que nos salgamos a publicitar, sino que simplemente caminemos como la gente nos conoce y dejemos que en su vínculo con nosotros los demás también puedan descubrir nuestro propósito, que es que conozcan a Cristo y entonces, descubriéndolo a Él, también reciban nombre de propósito. Amén. Por eso, hermano, yo quiero invitarte a que tomes un momento ahora para meditar y que puedas volver a la pregunta que hicimos hace un buen rato atrás. ¿Qué responderías si Jesús te preguntara hoy, ¿quién soy yo? ¿Qué responderías? ¿Qué responderías si el desafío fuera hacerlo no de lo que te cuentan acá, no de lo que te contaron que está escrito en el libro de los primeros pasos, no del relato de las historias de la Biblia, sino de la propia revelación que venga a tu vida, en tu contacto, en tu vínculo, en tu experiencia de comunión con Cristo? ¿Qué responderías? ¿Sabes lo que responderías? Si quieres cerrar los ojos para no distraerte, no te hagas problema por el sonido, que aunque lo miremos no lo vamos a solucionar. Y si te parece y podés enfocarte en lo que Dios está hablándote esta mañana, cerra tus ojos y pregúntate, ¿sabes responder esto? En esa pregunta capaz que hay alguno que está diciendo, lo que pasa es que yo no sé ni de quién se trata verdaderamente Jesús. Capaz que esta mañana está siendo desafiado a conocer a Jesús. Y que a conocer a Jesús conozca su propósito, que Él es el Cristo, el ungido, el Mesías, el que vino a esta tierra para salvarte, para bendecirte, para perdonarte, para abrazarte, para amarte, para transformar tu ser, para sacarte de la esclavitud de las miserias en las que tu vida está enterrada. Si es así, y si Dios hoy te está hablando y te dice, quiero que me conozcas, y si estás necesitando conocer a ese Jesús porque conoces al Jesús que te contaron, o directamente ni siquiera conoces de Jesús y te animás a hacerlo hoy, yo te invito a que levantes tu mano donde estás y digas, yo quiero conocer a Jesús. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero saber quién es Jesús.
quiero que Jesús se revele a mi vida. ¿Y sabes qué viene con eso? Viene que cuando lo descubrís a Él, Él te descubre a vos. Él te descubre a vos. Y si Él te descubre a vos, entonces te empieza a hablar de los planes que tiene con tu vida. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que los planes que Dios tiene para con nuestra vida son planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. ¿Estás anhelando vivir una vida diferente? Jesús quiere que lo conozcas, porque cuando lo conozcas a Él, vas a conocer los planes que tiene para tu vida. Y capaz que ya lo conoces al Señor, o tenés una vida transitada en la fe, pero todavía no has llegado a conocerlo al punto de entender cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida. Entonces, si la pregunta hoy es, ¿sabés cuál es el nombre de tu propósito? Y no podés responder a esa pregunta, y querés tener respuesta a esa pregunta, yo te invito a que levantes tu mano también, ahí donde estás. ¿Querés conocer el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Querés conocer los planes? ¿Sentís que todavía no ha sido revelado plenamente lo que Dios espera de vos? ¿Sentís que tenés mucho más por descubrir? Levanta tu mano donde está. Yo ya estoy con la mano levantada, porque no tengo revelado completamente lo que Dios espera de mí. ¿Y saben cuál es el principal punto? Que creo que el problema principal es que todavía no me ha sido revelado totalmente Cristo, y que todavía necesito una nueva conversión, una nueva experiencia, una nueva manifestación, algo más profundo de lo que Él es. No estoy satisfecho, por eso estoy con mi mano levantada. Yo invito a los que han dicho, yo quiero conocer a Jesús hoy. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero tener una experiencia con Jesús. Que se pongan de pie. No importa los años que tengas en la iglesia, no importa el tiempo que hayas vivido, hermano. Hoy no es un día para religiosos. Hoy no es un día para religiosos. Hoy es un día para gente que dice, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero que Jesús me sea revelado. Hoy es un día para que Jesús presente y puedas caminar un nuevo tiempo con Él. Yo les pido a los consejeros, a los pastores que se acerquen a la gente que se ha puesto en pie para abrazarlo, para bendecirlo, no importa quién sea. Hay gente que es de la iglesia, hay gente que no, pero vamos a bendecirlos a todos. Vamos a orar. Tomemos nota. Padre, declaramos que esta es una mañana de salvación y es una mañana de renuevo, es una mañana de transformación para nuestras vidas. Señor, esta es una mañana de nueva construcción. Esta es una mañana de sanidad. Sí, Señor, declaramos que esta es una mañana en la que transformás nuestras vidas, transformás nuestros corazones, transformás, Señor, nuestra mente, nuestra manera de pensar. Padre, es un tiempo de renuevo, lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Tiempo de renuevo.
tiempo de restauración, tiempo de sanidad, tiempo de salvación. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos. Tiempo nuevo, Señor. Tiempo nuevo, Dios. Tiempo nuevo, tiempo nuevo. Sí, Señor. Y a todos los que también dijeron, yo no estoy satisfecho con la revelación que Dios ha hecho de su propósito para mi vida y quiero conocerlo más, también te invito a que te pongas de pie donde estás. Yo ya estoy en pie, así que no lo puedo hacer. Gloria a Dios. Invito a los hermanos que nos van a ayudar con el momento de la cena del Señor. ¿Pueden pasar?